enlace vía telefónica con Luisa María Alcalde. Ella es la presidenta nacional de Morena, a quien de antemano agradecemos muchísimo la oportunidad de este contacto para conversar con la audiencia de Grupo Fórmula. Señora presidenta Luisa María, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Gracias, gracias. Bueno, la pregunta obligada, Luisa María. ¿Morena ha perdido espacio a juzgar por los resultados electorales preliminares de las elecciones locales en Veracruz y Durango? Ha perdido espacios. Estaba viendo que perdió 46 municipios en Veracruz de los 130 que actualmente gobernaba y que en Durango, junto con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, perdió 2 de los 18 municipios que gobernaba. ¿Qué dice la presidenta nacional de Morena al respecto? No, no es así, mi estimado Pepe. Al contrario, avanzamos tanto en Durango como en Veracruz. Hay que hacer una comparativa sobre cuáles fueron los resultados en la anterior elección a presidencias municipales y la actual, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Durango, si pensamos en Durango. Sí. La elección anterior fue en 2022, ¿no? En ese caso, en la coalición Morena, PT Verde, incluso fuimos en aquel entonces con un partido pequeño, se ganaron 18 municipios y se gobernaba el 15% de la población duranguense. Estamos hablando de municipios pequeños. Y ahora, en 2025, en la coalición más los que gana Morena solo, en el PREP traemos el reconocimiento de 16, bueno, pero gobernando el 33% de la población. El Estamos doble, hablando de casi el el doble. doble, Sí, más del correcto. doble, te diría yo. ¿Por qué? Porque ahora ganamos ciudades muy grandes, no diría importantes, todos son igual de importantes, pero mucho más grandes. Por ejemplo, la segunda ciudad o municipio más grande de Durango, que es Gómez Palacio o Santiago Papasquiaro. Entonces, ahora logramos crecer mucho en población gobernada por esta razón. Y si bien el PREP está hoy. Me llama la atención, no mencionas Durango, la capital. Reconocen haberla perdido, claro, como dice el No, no, programa. no, pero es que fíjate cómo se dice, o sea, perdieron la capital, no, si nosotros no gobernábamos la capital, no la perdimos, ellos la No, bueno, mantuvieron. no la ganaron, pues. No, no, por eso, pero es que es distinto, o sea, lo manejan como si nosotros hubiésemos perdido algo que gobernábamos. No, la gobernaba el PRI, la mantuvo el PRI. Entonces, ¿dónde sí ganamos? Bueno, pues en donde no gobernábamos, como es el caso de Gómez Palacio, como es el caso de Santiago Papasquiaro y varios otros municipios importantes donde no gobernábamos y ganamos y ahora vamos a gobernar. Entonces, depende de cómo se relata este asunto, ¿no? Entonces, ese es ahora, el PREP habla de 16 municipios, mi estimado Pepe, pero yo te puedo decir que nosotros en Actas traemos 4 adicionales. Mira, te voy a poner un ejemplo nada más. Mapimí es un municipio pequeño. La diferencia entre el primer y segundo lugar es de un voto. Hoy el PREP no nos da el reconocimiento de Mapimí, pero el PRI nos lleva un voto. Entonces, nosotros sabemos, porque hay 271 votos nulos, bueno, se está haciendo el recuento a ver, se revisan esos votos nulos porque en nuestras actas nosotros tenemos el reconocimiento del triunfo. Entonces, eso se va a ver ahora en las mesas, dado que se están abriendo los Bueno, paquetes pero en electorales. democracia, Luisa María, se gana o se pierde por un voto, ¿no? Claro, no, 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 a lo que voy no es que se gane o se pierda, sino que en estos casos, como son tan reducidas las diferencias, se tienen que abrir los paquetes electorales y se tienen que contar precisamente para que, por ejemplo, no hubiera habido un voto de Morena que se fue a votos nulos, ¿no? Sobre todo porque en Durango, y lo dijimos desde hace tiempo, ha habido una intervención importante por parte de los presidentes municipales y del gobierno del estado. Entonces, ese es el caso de Mapimí, pero hay otros, Nazas, la diferencia es de 4 votos, por ejemplo, o En Nombre de Dios, 68 votos. Entonces, todos estos no los podemos hoy dar por perdidos, como es la narrativa, ¿no? Esos se están viendo hoy en las juntas para que se puedan hacer estos conteos. Pero ya con el PREP, independientemente de esto, lo que te digo es duplicamos el porcentaje de votación que gobernamos y no hay de ninguna manera esta derrota de la que hablan, al contrario, ganamos ciudades mucho, digamos, más grandes que nos permiten esta ampliación en la Entonces, participación de Morena. Luisa María Alcalde, entonces, de esta manera respondes
a quienes aseguran que Morena va perdiendo terreno porque ya no está López Obrador? No, pero pues es que es un absurdo. O sea, fíjate, eso lo dice el PRIAN. Y ellos, o sea, ¿de qué están hablando? Si en la comparativa, por ejemplo, ellos en Durango gobernaban el 84%, pasaron a gobernar el 64%. Habían ganado 19 municipios, ahora gobiernan los mismos. Entonces, yo no sé ellos de qué están hablando cuando dicen que Morena retrocede. Al contrario, insisto, nosotros casi duplicamos nuestra presencia en el caso de Durango. Y lo mismo en Veracruz, Pepe, porque también ahí va la misma narrativa y nada más alejado. Si nosotros hacemos una comparativa de peras con peras o manzanas con manzanas, en 2021, Morena, PT Verde ganan 103 municipios. Ahora en 2025, aunque la alianza es distinta, si tú sumas Morena, PT y Verde en conjunto y separados, ganamos 112 municipios. De 103, ahora 112. De 60% de población gobernada en 2021 a 65% de población gobernada en 2025. Entonces, pues ¿cómo? ¿Dónde está ese retroceso? ¿Dónde está esa derrota? Entonces, lo de siempre es la manipulación de la verdad, de la realidad, para hacer creer que Morena disminuye porque no está López Obrador, pero eso es totalmente falso. ¿Y cómo ves la reacción a la convocatoria de la Cuarta Transformación a la elección judicial que fue desairada? Del padrón electoral, 9 de cada 10 votantes le dio la espalda a este proceso y luego se acusa que todo estuvo manipulado por Morena, bueno, por las fuerzas que integran a Morena a través de sindicatos, de funcionarios públicos, etcétera. Me gustaría tu opinión, Luisa María Alcalde, de manera objetiva. De manera objetiva, te digo, fue una elección histórica, se quedaron con las ganas de una elección desairada y que le dio la espalda, nada de eso. 13 millones de mujeres y hombres salieron a votar de manera libre. Por primera vez en la historia se eligieron a los ministros, ministras, jueces, magistrados. Antes se elegían por unos cuantos, por el presidente y luego los 100, o sea, y luego el Senado de la República. Ahora 13 millones. Es una elección que tenía, sin lugar a dudas, sus retos, porque no había una elección aparejada, por ejemplo, a presidente, o a Senado, o a diputados. Entonces, era una elección solo del Poder Judicial, y era un poder donde, pues, había mucho desconocimiento, era mucha opacidad. Entonces, claro que es un inicio de la democratización del Poder Judicial. Pero te voy a poner un ejemplo, fíjate, nada más para que nos demos cuenta. Votaron más personas por el que va a ser el presidente de la Corte, que es Hugo Aguilar, un indígena que tiene toda la vida luchando por los indígenas. Ha obtenido hasta ahorita más votos que lo que obtuvo el PRI. Fíjate tú nada más. Entonces digo, es la verdad casi de broma que sale el dirigente del PRI y sale el dirigente del PAN a decir no hay legitimidad porque votaron 13 millones, cuando ellos obtuvo el PRI 5 millones y el PAN 9 millones, ni sumados, ¿me explico? Entonces, la verdad es que, os digo, es ya el Pero absurdo. yo te la pongo de esta manera, si me permite, Luisa María Alcalde. Sí, adelante. Hace un año, cuando resultó electa Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, votaron más de 35 millones por Morena, en alianza, como haya sido, en fin, votaron más de 35 millones. ¿Dónde están esos 35 millones? Porque pues nada más votaron 13 millones ahora, ¿no? No, Me pero sales debiendo. no, pero no es de que te me sales debiendo. En primera, era una elección en el cual, pues, no tenía antecedentes, que incluso te voy más allá. El propio INE en su momento puso muchísimas restricciones. Bueno, acuérdate tú que no dejaba ni siquiera que la presidenta de México hablara de que iba a haber una elección. Eso se tuvo que ir a una interpretación después del tribunal. ¿Por qué? Porque se decía, no, 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 aquí el único que puede hablar sobre la elección al Poder Judicial soy yo a través de mis spots. Entonces, como que había varias dificultades, por supuesto, una derecha que no le gusta la democracia, medios de comunicación que apostaban a la no participación y se quedaron con las ganas, porque, insisto, votaron mucho más
que incluso todos los votantes que pudiese tener el PRI y el PAN. Entonces, claro que es una elección legítima, creo que va a haber mucha mayor participación más adelante, pero lo que ganó el pueblo de México en esta elección es mucho. Mira, de entrada te puedo asegurar una cosa, hoy conocemos mucho más del Poder Judicial de lo que se conocía apenas hace unos meses. Sabemos quiénes son los perfiles, va a haber un seguimiento mucho más puntual, eso va a requerir pues de mayor transparencia, rendición de cuentas. Son Yo te lecciones de la aseguro, elección, ¿no? bueno, pero yo te aseguro que incluso tú, Pepe, cualquier medio de comunicación y la población va a dar seguimiento de cuáles son las decisiones que se toman y eso va a implicar una corte mucho más cercana y un poder judicial mucho más cercano al pueblo. Muchas gracias, Luisa María Alcalde, por permitirnos esta conversación, esta entrevista con la audiencia de Grupo Fórmula. Nos interesaba, era muy importante tu punto de vista. Vienen elecciones, viene una elección muy compleja en el año 2027 porque hay que renovar a la otra mitad del Poder Judicial, lo que quedó pendiente, jueces sobre todo, magistrados algunos, en fin. Y viene también la elección de la De Cámara. 17. Claro. Gubernaturas. ¿Cuántas gubernaturas son? 17 gubernaturas, Fíjate. más de 20 estados que van a renovar sus congresos locales, presidencias municipales, toda la Cámara de Diputados y, como bien señalas tú, la otra mitad de jueces y magistrados. Yo quiero ver al pobre elector. ¿Cuántas horas va a pasar moviéndole? Si no le cambian y si no le mueven al esquema, al método de la elección judicial, con una reforma, ¿no? Luisa María, ¿hace falta una reforma a la reforma? No lo sé, Pepe, si es una reforma o en todo caso que el INE puede ir evaluando cómo ir facilitando cada vez más el conocimiento y reconocimiento de los diferentes perfiles para que se facilite la elección. Eso creo que es posible, pero no necesariamente a través de una reforma, sino de repensar el propio INE, cómo puede presentarse la información y los candidatos. Creo que esa va a ser una tarea que vendrá ahora a partir de este ejercicio. Pues muchas gracias, Luisa María. Gracias por permitirnos esta conversación. A ti un abrazo, Pepe. Hasta luego. Hasta la siguiente. Gracias, Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.